sé por qué estoy planteando ahí la ecuación que recién planteaste. Ves que ahí te queda que B, en esa te queda que... ¿Ve dónde? No, no, ¿viste en la que hiciste para plantear la ecuación de la ley de Hooke? ¿Viste cuando... Mira la diapositiva de los cubitos, la que tiene las flechitas. Ahí, cuando vos reemplazás E ahí, ¿por qué E de XX, o sea, la deformación es igual a menos B por EI? Si habíamos dicho que EI es igual a menos B por la deformación en XX. ¿No debería pasar la B dividiendo y ahí reemplazar? A B vos llamás a nu. Sí, amo, perdón. ¿Cómo La- decís en- que habría que hacer? A ver si entiendo ¿Viste? tu... La deformación, o nosotros habíamos dicho que la deformación en I es igual a la deformación en Z, que es igual a menos mu por la deformación en XX. Sí. Y la B, no tenemos que reemplazar por la deformación en XX ahí, en función de II. No debería pasar la B dividiendo, la mu, perdón. No sé si se entiende lo que... Están en la foto anterior, para fijarse si querés. Ahí, cuando vos decís no, estaba ahí, que la deformación en I es igual a la deformación en Z, que es igual a menos B sobre sigma XX sobre E, que es... Esto no, porque esto tiene un No, problema. no, no. Vos estás hablando de esto que está acá. No, claro, y lo de abajo. O sea, no debería pasar o sea, sigma XX sobre E es lo mismo que la deformación en XX. ¿No debería pasar la B dividiendo y ahí reemplazás en la ecuación por la deformación en XX, que es la deformación en Y dividido menos mu, en vez de multiplicado por... No sé si estás Sí, entendiendo. pero no deberías, porque, a ver, ¿cuál es el problema acá? A ver, ¿para qué saco esto? Porque en la otra foto dice que es multiplicado por B. No entiendo por qué multiplicado por B. Por mu, perdón. Acá. Claro, ¿no debería ser dividiendo? Bueno, el problema es que vos estás pensando en sigma XX, ¿sí? No, en deformación XX, no en sigma. ¿Vos ahí lo que reemplazas es sigma o No, la yo acá deformación? reemplacé deformaciones, perdón, solamente. Por eso, ahí vos reemplazás, buscás la deformación de XX en función de la deformación de Y. Sí, es por Poisson. Hasta acá Por estamos eso, bien. sí, ¿y por qué no, por qué la B, el mu no está dividiendo? Si ya habíamos dicho que la deformación en XX por menos B o mu es igual a la deformación en Y. Ah, ya, ahora te entendí. ¿Sabés cuál es el problema? Es que yo ahora estoy, la relación que define acá, fíjate, vamos a ver si lo escribimos. Tiene que ver con esto, que ahora estamos cambiando de, a ver si, no, vamos a poner en rojo. Vos miraste aquella, pero tenés que mirar esta. Ah, claro, ahora el corte sería, claro, ahora sería al ¿Entendés? revés. Se cambia porque si mirás aquella está invertido, porque ahora Claro, la solicitación es en un LGI, no en claro, X. ahora la deformación sería claro, en XX. O sea, Entonces, XX la que yo estoy calculando acá es XX, ¿sí? Y va a ser menos nu, epsilon y I, no XX. claro, porque pasa de ser Yo estoy deformación cambiando la normal. variable, como estoy haciendo superposición. En este Claro, está sí bien. coincide con el anterior, pero Claro, claro. acá es distinto, Por ¿sí? eso Por eso, pasa de ser deformación ¿sí? normal a deformación transversal. Claro, no te entendía, porque claro, es una cuestión de, lo mismo acá, yo ahora cambio a Z, ¿no? Claro, está bien, sí. Ya entendí. ¿Sí? Aplico la ley de Hooke uniaxial al eje Y y al eje Z. Estoy cambiando de variable ahora. Claro, yo Entonces, pensé que se mantenía en el mismo cuadradito. ahí está la confusión. No te lograba entender por eso. Bien, ¿Sí? gracias. Esto es importante porque fíjate que yo el ensayo uniaxial ahora es según el eje Y.
Entonces necesito la deformación transversal que me lo define en U, y es negativo, ¿sí? Porque se contrae acá. Acá esto me resta a la superposición, este suma, pero este resta, ¿sí? Por Poisson. ¿Sí? Bueno, vayamos entonces a donde quería ir. Que analizaba acá, a ver qué me si venimos bien. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá, un cubito, donde dijimos que teníamos tensiones normales, acá sigma x6, ¿sí? Y coincidía con las principales. ¿Sí? Fíjense que estamos en estos tres puntos, 2 y 3 y 1 son principales porque hay tensiones de corte, ¿sí? Y fíjense que si yo giro 90 grados en el círculo de Mohr obtengo las máximas tensiones de corte, ¿sí? Que van a estar a 45 grados. O sea, si yo tomo un cubito, giro el cubito y tomo uno ubicado acá de esta forma, ¿sí? Bueno, lo que voy a obtener es tensiones, o sea, no voy a tener tensiones, planos principales ahí. Acá voy a tener una tensión normal de tracción. ¿Y cuál sería la situación en la que, o sea, vos haciendo un esfuerzo uniaxial, se te rote así un cubito? Ahora vamos a eso, ¿sí? Ah, ok, ok. Ahora, lo que quiero plantear es esto, ¿sí? No solo acá tenemos tensiones normales, sino que tenemos tangenciales, ¿sí? ¿Sí? Ahí tenemos las máximas tensiones tangenciales. Fíjense que tenga un estado uniaxial no quiere decir que haya un plano que pase por ese punto que no tenga tensiones de corte. Recuerden que lo que yo hago, al definir el cubito, justo acá coinciden los ejes de los planos que estoy tomando para definirlo, los planos de referencia, son principales y coinciden, son normales a los ejes que estoy considerando, X, Y y Z. ¿Sí? Pero si yo roto el cubito y obtengo otros dos planos, por ejemplo, lo roto alrededor del eje Z, como estoy haciendo acá, obtengo otros dos planos que están a 45 grados del eje X o el eje Y, y obtengo tensiones de corte. Incluso son las máximas. ¿Sí? Esto es importante para que entiendan que en dos planos o tres planos particulares no haya tensiones de corte, ¿sí? Y que sea un estado uniaxial. No quiere decir que no haya planos donde haya tensiones de corte, porque no es así. ¿Sí? Creo que lo que me estabas preguntando tenía que ver con esto. ¿Sí? Es decir, Claro, sí, tiene que ver con eso. Mi pregunta, como que nosotros siempre tomamos el cubito así para que justamente, como dijiste vos, den las normales y queden perpendiculares a los planos. Pero, o sea, ¿cómo llegás a definir vos un cubito que está rotado justo 45? una vez, a ver, por eso es importante definir el estado tensional de la manera más fácil posible. En este caso, la más fácil es, como yo conozco la solicitación, ¿sí? Ya de antemano sé dónde están los planos principales, ¿sí? Y puedo definir los ejes respecto del cual escribir el estado tensional. Siempre trato de hacerlo respecto de planos que me definen la forma más fácil de escribirlo. Pero una vez que lo tengo, yo por el lema de Cauchy, ¿sí? Yo puedo obtener las tensiones en cualquier plano que pase por el punto. ¿Se entiende? Recuerden que cuando yo escribo el estado tensional, lo hago respecto de tres planos específicos. Pero si yo giro el plano respecto de un eje, puedo obtener otros planos, ¿sí? O puedo definir cualquier plano y aplicar, ¿sí? El lema de Cauchy, por ejemplo, puedo definir el NJ respecto a este sistema de coordenadas, defino un versor, multiplico el estado tensional
por este versor y obtengo el vector tensión que tengo en este plano. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Multiplicando sigma ij, vamos a hacerlo más grueso, por nj. ¿Y esto qué es? ¿Cómo es el tensor? Sigma xx, ¿qué más? Y tenés sigma xy, ¿Cuánto vale? xy, para el cual en el que está recto. Todos los demás, ¿cuánto vale? Todos los demás ceros si estás analizando El el cuadradito uniaxial. sin girar. Claro. Claro, eso. Perfecto. Pero estos definen los vectores tensiones en los tres planos elegidos para escribir el tensor. Ahora, si yo quiero calcular el vector tensión, o sea, las componentes de tensión, en un plano cualquiera, rotado respecto del eje Z en este caso, ¿sí? 45 grados, por ejemplo, defino acá, esto sería 0, 1, 1, en raíz de, ¿cómo es? Coseno 45, coseno 45, saco el vector tensión y me va a dar este normal y este de corte. Y en Z, obviamente, saliendo, 0. ¿Sí? Ustedes ya pueden, una vez que escriben, recuerden que esa es la ventaja de poder escribir el estado tensional respecto, conociendo el vector tensión en tres planos perpendiculares entre sí, cualquiera. En este caso es muy fácil armar el estado tensional y a partir de ahí obtener las tensiones o el vector tensión en cualquier plano que pasa por el punto. ¿Sí? Como, fíjense, como acá hay dos planos principales igual a 0, cualquier plano que forme 45 grados con el eje X, no importa cuál, ¿sí? Ese va a tener las máximas tensiones de corte. Y va a ser igual a la mitad de la tensión normal sigma XX aplicada. En un ensayo biaxial, la máxima tensión de corte posible es la mitad que la tensión normal aplicada. Obviamente todo esto hay que demostrarlo, si les toca, es muy sencillo, si tienen en claro el tema de tensiones, círculo de Moore y estas cosas. Esto lo vamos a ver, todo este proceso lo vamos a ver más en el último módulo, va a depender, ahí vamos a integrar todo, cómo calcular los esfuerzos, ver cada esfuerzo qué distribución de tensiones, y después por superposición definir el estado tensional en un punto determinado de una sección. Ya estamos muy cerca de poder hacer eso. Si no hay más preguntas, vamos a ver un video, un ratito que queda. Profe, te hago una consulta rápida. Ahí cuando vos haces ese tensor de tensiones por el vector normal, versor normal, ahí ponele que sea coseno y seno de 45, las componentes en X y en Y. Cuando vos los multiplicás, igual te va a dar una tensión, un vector tensión, que solo va a tener componente en X. ¿O no? Debería dar 1, 2. Si está bien escrito, yo estoy mirando algo mal. No. Debería dar esta tensión y esta. Pero haciendo la multiplicación de ese tensor con el normal, decís. ¿Por qué no se ve acá? Debería dar. Claro, pasa que como todos son ceros, salvo la componente XX, cuando multiplicás, el único que no va a dar cero es el... Sí. Acá no está faltando algo, entonces. X.
Bueno, no me estoy dando cuenta ahora con este reloj. Bueno, lo vemos, pero tiene que No dar, pasa ¿no? nada. Algo estoy haciendo mal. Claro, o sea, las componentes deberían dar una, digamos, una tensión de corte, claro. Y la Sí, tercera, pero. claro. ¿Sí? A ver, ¿dónde tengo que anotar? Pues tengo que dejar de compartir para poner un video. A ver si lo puedo hacer arrancar. Síntesis, escritorio. Vamos a ver un ensayo uniaxial, cómo se miden las cosas, magnitudes, órdenes de magnitud. A ver si lo puedo compartir. Lo que me está dejando. ¿Están viendo algo que dice Tensor Tests? Tensor Tests. Sí. ¿Lo están viendo? Sí, sí. Bueno, antes de eso, bueno, funciona entonces. Antes de eso les voy a mostrar. No sé si me están viendo a mí ahora. Sí, ahora sí. Acá tengo un componente. Con el tema Con el de coso ese de la cámara por ahí, Sí, con que te está. borra la parte de atrás. Sí. Tengo que ver el tema de fondo conmigo. Bueno, este es un componente metálico, ¿sí? Recuerden que siempre estamos analizando deformaciones elásticas y lineales. Y generalmente las deformaciones elásticas, ¿por qué se las llaman elásticas? Porque es como si fuese un elástico, o sea, uno las aplica, pero luego de aplicadas las solicitaciones, si yo las elimino, el cuerpo vuelve a su posición inicial. O sea, si yo retiro la carga, la deformación desaparece, ¿sí? Entonces, si yo agarro este componente y le aplico una carga, el componente se va a deformar. Fíjense, a veces generalmente, dependiendo de la rigidez, que otro concepto vamos a ver ahora con el ensayo, dependiendo de la rigidez, lo podemos ver visualmente o no, sobre todo si las deformaciones se integran a lo largo de un componente en una cierta distancia y lo podemos llegar a ver visualmente. Pero en general no lo vemos. Por ejemplo, si yo tiro esto, créanme, el componente se está deformando, pero no lo llegamos a ver porque las deformaciones son muy pequeñas, ¿sí? Menor al 1%. Generalmente el 0,1, 0,2, 0,3% ya se termina, sobre todo para metales, el régimen elástico, ¿sí? Yo lo puedo ver, sí, cuando hago flexión. Fíjense que algo llego a ver que se deforma, y vuelve cuando retiro la carga, algo se vuelve, ¿sí? Algo integrando las deformaciones. Después vamos a ver cómo calculamos la curvatura que podemos ver acá en un componente sometido a flexión, ¿sí? Tengo corte y tengo flexión. Recuerden que la flexión, si aplico la carga acá, va aumentando con la distancia, el momento flector, ¿sí? A medida que me muevo, en este caso es a la izquierda, ¿sí? ¿Dónde voy a tener el máximo momento flector? Cerca del empotramiento, ¿eh? Entonces, ustedes vamos a ver que se genera una curvatura que va a ser proporcional al momento flector que se genera, ¿sí? Lo importante es que yo puedo observar una deformación que es eliminada cuando retiro la carga aplicada, ¿sí? Pero en ese caso, el componente y todo el material se está comportando en régimen elástico, ¿sí? Quiere decir, y vamos a ver que el régimen elástico lineal. Ya sabemos que es lineal porque hay una relación lineal entre tensiones y deformaciones dada por el módulo ¿cómo es el coeficiente
el módulo de elasticidad lineal, E, ¿sí? O G. Pero ¿qué pasa si yo supero el régimen elástico? ¿Sí? Hay un límite que no puedo superar, y ahora lo vamos a ver en el ensayo. Si yo supero esa carga, va a aparecer algo que conocemos como deformación plástica. La deformación plástica tiene que ver con deformaciones permanentes, que no son recuperables. ¿Sí? Este componente obviamente está diseñado, está diseñado para deformarse fácilmente, que no se rompa, pero lo importante es eso. Yo superé el rango de deformación elástica lineal, ¿sí? Donde tengo deformaciones reversibles cuando retiro la carga, y me metí en un régimen conocido como régimen plástico de deformación permanente. Eso lo van a ver en estática o en alguna otra materia. ¿Sí? Obviamente, cada vez que yo aplico, supero la deformación elástica, yo genero deformaciones permanentes. ¿Sí? Vamos a ver que en ese caso, fíjense, son muy visibles las deformaciones, son mucho más grandes que las deformaciones elásticas. Recuerden que para deformar esto elásticamente yo podía aplicar una cierta carga nomás y casi no se ve, pero en cuanto la supero yo puedo deformar plásticamente mucha deformación, inclusive cambiando la geometría del componente. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar en régimen elástico donde las deformaciones son muy pequeñas, no superan el 0,2-0,3% de deformación. Eso significa que si yo tengo este componente y lo estoy traccionando, este componente tiene 25 centímetros. ¿Cuánto piensan que va a alargar si yo lo tracciono? ¿En qué orden está? Medio centímetro. Medio centímetro, ¿qué porcentaje sería? 0,5, más o menos. Bueno, ni siquiera llega a eso. ¿Sí? Y para llegar a eso yo tengo que estar superando el régimen elástico, porque tengo que estar muy cerca del borde, o sea que tengo que estar muy cerca del final del régimen elástico para poder observar 0,2, 0,3 décimas de milímetros de alargamiento. Visualmente imposible. ¿Sí? Y ahora lo vamos a ver en un ensayo uniaxial con este video. Bueno, un ensayo de tracción normalizado, hay muchas normas, ASTM, ISO, lo que ustedes quieran, que estima o define cómo hay que hacer el ensayo para obtener el módulo de Young, ¿sí? El módulo elástico, Poisson, ese tipo de parámetros, para caracterizar elásticamente a un componente. El ensayo además se utiliza para definir el final del régimen elástico, calculando lo que se conoce como tensión de fluencia, la carga máxima que puede soportar un determinado material, y cosas como la tenacidad, cuánta energía puede absorber antes de romperse, y otros conceptos que tienen que ver con el comportamiento de materiales cuando es sometido a solicitaciones. ¿Sí? Esto lo que ven acá es una típica máquinas de ensayo, de control por desplazamiento porque lo que hay acá es un eje, un tornillo muy grande, acá un motor que lo hace girar y hace que esta traversa que funciona acá, esta es una fija, se desplace, haciendo que las mordazas, donde van a estar agarrado la probeta, se desplacen un determinado valor en el tiempo. ¿Sí? Esta máquina aplica desplazamiento, pero hay otras que pueden aplicar carga. En general, los ensayos se realizan aplicando desplazamiento, controlado en el tiempo. ¿Sí? En lugar de aplicar carga, aplica desplazamiento, pues es el mismo concepto. ¿Sí? Si aplico desplazamiento, se me generan tensiones, y si aplico tensiones, se me generan alargamientos. ¿Sí? Esta es una probeta típica. Los extremos va a depender de qué tipo de grip, qué tipo de agarre tengo en la máquina. En este caso está mecanizado, tiene filetes,
Eso genera concentraciones de tensiones, por eso es que en la parte donde se agarra la probeta generalmente tiene dimensiones mayores que en la zona efectiva que se va a analizar. En este caso, la zona efectiva a analizar está en la parte central donde están las líneas. Fíjense, cada una de estas líneas es 1 centímetro, para que tengan una idea. La longitud efectiva inicial son de 10 centímetros, para que tengan una idea de la dimensión de esta probeta. Así se le llama a los componentes que se utilizan. A las probetas se le define una longitud inicial de referencia y un diámetro inicial que es constante a lo largo del componente. Obviamente, dependiendo del mecanizado, hay un determinado variación o dispersión. La probeta tiene que estar bien mecanizada, sin concentradores, sin defectos, obviamente, porque eso reduce, por problemas que van a ver más adelante, la resistencia del componente. Bueno, esto se va marcando, vamos a tratar de ir más adelante. Measure the plastic behavior. How he can place the threaded ends of the test piece in the lower and upper grips of the Y que tiene un agarre muy sencillo, ¿sí? Obviamente son máquinas ya bien preparadas para eso. ¿Sí? Hay distintos tipos, algunos son por apriete, por cuñas, por bueno, distintas formas de agarrar la probeta. and checks that everything is correctly prepared. Y fíjense, esto es un extensómetro, que se conoce como extensómetro, que se ubica en los extremos de la zona calibrada y van a tomar la referencia del L0 inicial. ¿Sí? Este extensómetro se solidariza con las secciones de referencia, la inicial y la final. Recuerden que había 10 centímetros de distancia entre uno y otro, y a medida que el cabezal superior se desplaza respecto del inferior, va a empezar a generar solicitación, una fuerza, que a su vez va a generar, obviamente, el alargamiento impuesto. ¿Sí? También se puede, aunque se aplica desplazamiento, se puede controlar la carga para definir una determinada velocidad de aumento de la carga que está restringida por la norma para que el ensayo sea cuasi estático. Porque un problema que tienen los materiales es que la velocidad de aplicación de la carga influye sobre la resistencia y el comportamiento del material. Son cosas que van a ir viendo en otras asignaturas. Obviamente, durante el ensayo se plotea, obviamente las máquinas también tienen sus programas, o uno los puede desarrollar adquiriendo con una celda de carga la carga aplicada y con un transductor el alargamiento que va experimentando la probeta. Y obviamente se grafica carga en función del desplazamiento. O se puede hacer otro gráfico dividiendo, ingresando los datos del L0 y el A0, tensión versus deformación. En este caso vamos a ver alargamientos y carga aplicada en kilonewton. right-hand corner of the screen. At the beginning, it amounts to 100 millimeters. Bueno, en un momento During va a the tensile arrancar test, el the ensayo. test piece is slowly and constantly elongated with a standardized speed. The force that the test piece opposes to the imposed elongation is recorded and can be seen at the bottom left-hand Bueno, corner. ya empezó a tomar carga. The material behavior primero un can best be posicionamiento, observed in a force elongation line. Para The force F is being ajustar plotted los upwards on the vertical desajustes mecánicos axis, que realmente elongation aparecen. delta L towards the right on the horizontal axis. Bueno, ya empezó a tomar carga, empezó el ensayo. Fíjense, ya tomó la probeta 8 kilonewtons, estamos hablando de casi una tonelada, y sin embargo el alargamiento de los 10 centímetros no llegó a las 100 micrones, ¿sí? Imposible de verlo a ojos vistas. Ustedes van a ver la probeta y van a se dar cuenta que no hay alargamiento.
Recién ahora estamos llegando a los 100 micrones, habiendo llegado a los 160 kilos, perdón. Kilonewtons son 1600 newtons, son 160 kilos. Me había ido un 0 ahí. En algún momento vamos a dejar el régimen elástico. Fíjense claramente, hay una linealidad muy marcada entre la carga y el alargamiento, y por lo tanto entre las tensiones axiales y las deformaciones, según el eje X, en este caso es vertical. Y de un momento para otro se va a acabar. Fíjense, esto es un fenómeno que aparece en muchos materiales relativamente de baja resistencia. Se llega a la tensión, al límite del régimen elástico, y aparece un fenómeno que se llama fluencia, muy marcada, que hace que para una determinada alargamiento aplicado la carga baje. Fíjense que es como una reducción de la resistencia, pero esta reducción se ve porque hay, en realidad lo que estoy aplicando es una deformación. Esos son detalles que no importan. Lo importante es que yo he terminado, hemos dejado la zona de régimen elástico. Fíjense que llegamos hasta los 32 kilonewtons. Estos son 320 kilos. Más o menos. Y solamente hemos deformado 200 micrones la probeta. ¿Sí? A partir de ahora, las deformaciones son generalizadas y irreversibles. Y fíjense la velocidad con que se deforma. Y además, vamos a ver que en el momento en que empieza a tomar carga, fíjense que ya pueden observar a ojos vista el desplazamiento del grip superior. Claramente se ve cómo va desplazando, y ahora las deformaciones son cada vez más rápidas y mayores. Fíjense lo pequeño que termina siendo la zona elástica en cuanto a deformaciones respecto de las deformaciones permanentes. La probeta todavía no se rompió, sigue tomando deformación y luego ahora empezó a endurecerse, a hacerse más resistente. Y llega un momento que vamos a llegar, fíjense cómo se desplaza la traversa, el grip superior respecto del inferior. Acá hemos llegado casi a una deformación máxima, a una carga máxima. Todavía sigue tomando un poquito de carga. Acá llegamos a claramente la carga máxima, 36 kilonewtons. Son 3.600 kilos, perdón, sacamos la cuenta, acá hay que sacarle un 0. Esta sería la carga máxima, esta sería el límite elástico, generalmente se toma tomando una paralela, tomando el 0,2% y cortando esta curva, pero bueno, la tensión de fluencia está por acá, o la carga de fluencia, pero después hay que pasar la tensión, que es lo que hay que informar. Y fíjense, también se puede obtener la tensión máxima que puede tener este material antes de romper. A partir de acá, ya el ensayo no tiene sentido, se produce lo que se conocen como inestabilidad plástica, la localización de las deformaciones, que ya no siguen en forma generalizada a lo largo de todo el componente, sino que se localiza en la sección más débil del componente. Acá hay un proceso de inestabilidad donde se genera un acuellamiento, el necking. Fíjense, ustedes lo pueden ver visualmente, inclusive la localización de deformaciones, ya la carga cae. Esto se puede ver porque hay control por desplazamiento. Sin controlar la carga, esto es instantáneo. Pero bueno, llega un momento que así todo se sigue deformando, está concentrándose y finalmente la probeta va a romper. Ahí rompió, en esa sección. Todo esto no tiene mucho más sentido, si bien esto indica que la probeta absorbe un poco más de energía. Fíjense
la deformación total, 20 milímetros, esto es respecto de los 100 que teníamos, son 2 centímetros, es un 20% de deformación hasta la carga máxima, 30% de deformación total, comparando con los 200 micrones que teníamos para, que es muy poquito, 0,1, 0,2, 0,3%, para el régimen elástico. Todo esto que está bajo la curva, recuerden que esto es fuerza por desplazamiento, es energía. Todo esto es energía absorbida. Acá hay una devolución de energía elástica, pero fíjense que es muy pequeñita respecto a todo esto. Y esto tiene que ver con la capacidad de absorber energía del material antes de romperse. Obviamente esto después se calcula por unidad de volumen y demás para definir la tenacidad del material. Bueno, esto es un material muy útil que presenta el típico acá inestabilidad asociado al final del límite elástico. Acá se pueden definir distintos parámetros, como dijimos, carga la tensión elástica límite, superior e inferior por este fenómeno de yielding, la máxima, ¿sí? Alguna deformación máxima absorbida o soportada. Bueno, distintas propiedades. No vamos a entrar en detalle, no es parte de esta asignatura conocer la curva, pero para que tengan idea de cómo se comporta un material dúctil, metálico, sobre todo, obviamente si uno trabaja con polímeros, con gomas, con maderas, con cerámicos, es otra cosa. Cerámicos, por ejemplo, no absorben deformaciones plásticas, casi es todo elástico, son materiales frágiles. Cada material tiene sus propiedades y sus mecanismos de daño. En general, todos tienen un rango de régimen elástico que será de mayor o menor medida de acuerdo al tipo de material que estemos analizando. Bueno, luego de ensayado se toma el delta L final, fíjense la diferencia en las longitudes, lo que se ha deformado, habíamos visto el 30% entre el L0 y el L final, así presentado. La tenacidad también se puede medir en términos de cuánto se reduce el diámetro en la zona de rotura, pero bueno, esas son cosas ingenieriles que todavía van a ver en otras asignaturas. Después en este video vamos a ver otro ensayo de un material que no tiene esa inestabilidad en la tensión de fluencia, tiene un comportamiento más continuo, siempre creciente en cuanto a resistencia. Puede ser un acero de mayor resistencia, o un titanio, un aluminio, no tiene, la mayoría no tienen esos fenómenos de inestabilidad en el final de la deformación elástica. Bueno, todo el proceso es igual. Los kilonewton, 400 kilos, 600, 800, de nuevo, una tonelada, tenemos un agregamiento muy pequeño. Fíjense, hemos abandonado el régimen elástico en forma más continua, más progresiva. No hay una caída en la carga, es siempre creciente hasta llegar a la carga máxima. Se está por cortar, profe. Son distintos comportamientos que se pueden obtener en metal.